Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Luis Adrián Pérez Pérez, licenciado en Relaciones Públicas y actualmente cursante de la especialización en Gerencia de Medios acá en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Durante la tarde de hoy estaré conversando con ustedes acerca de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el ejercicio de las relaciones públicas. Durante la ponencia la estructuraré de la siguiente forma. En primer lugar, una contextualización de la temática, conociendo un poco qué son las relaciones públicas y qué es la inteligencia artificial. Posteriormente presentaré cuáles son las funciones que tiene la inteligencia artificial para luego ver las bondades que la inteligencia artificial ofrece a las relaciones públicas. Luego estaremos abordando la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el ejercicio de las relaciones públicas y finalmente estaré dando las conclusiones respecto a esta temática. Y bien, hablar de relaciones públicas nos traslada hasta inicios de 1900. Específicamente en 1906 fue creado el primer despacho de relaciones públicas, denominado Parker & Lee, donde su principal motivador fue Ivy Lee, quien es considerado por muchos como el padre práctico de las relaciones públicas, ya que es quien establece esas primeras estrategias, esos primeros actos propiamente conocidos como relaciones públicas, donde vincula la organización con la realidad de su público, de ese público meta. Posteriormente, esta ciencia se le da el carácter de ciencia dada la publicación del primer libro de relaciones públicas conocido como Cristalizando la Opinión Pública, escrito por Edward Bernays, a quien se le ha categorizado como el padre teórico de las relaciones públicas por aportar ese carácter científico, que además permitió que posteriormente, con el devenir del tiempo, esta ciencia fuese tomando matices distintas al presentar la multidisciplinariedad, involucrando en su desarrollo otras ciencias como la publicidad, el marketing, incluso la psicología ayuda mucho al desarrollo, al diseño de estrategias de relaciones públicas, dado que su principal función es la comunicación. De hecho, es conocida como la ciencia encargada de gestionar la comunicación entre la organización y sus diversos públicos. Por ello, el trabajo siempre se ha mantenido de cercanía, de ese impacto hacia la sociedad, hacia la comunidad, de humano a humano. Sin embargo, con el devenir del tiempo y el surgimiento de nuevas tecnologías, entre ellas el Internet, pues ha obligado que las relaciones públicas tengan que adaptarse a estas nuevas tendencias, generando por allí lo que conocemos como relaciones públicas 2.0, donde el uso del Internet, todo este proceso de globalización de la comunicación nos llevó a generar nuevas estrategias a partir de herramientas que existen para otras cosas, pero que son útiles para las relaciones públicas. Y por supuesto, el avance tecnológico trajo consigo el surgimiento de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, con ellas las redes sociales y otra serie de herramientas que han sido útiles para el mantenimiento de las relaciones públicas a pesar de la frialdad que pueda existir entre el hombre y la máquina. La ciencia sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando y nos arropa la inteligencia artificial, que no es otra cosa que poner a la disposición del hombre la máquina y todas sus inteligencias, todas sus capacidades. Las relaciones públicas no escapa al uso de la inteligencia artificial. Puede pensarse que es contradictorio porque la inteligencia artificial está pensada para la ciencia computacional, para las computadoras, para las máquinas, pero también tiene una importante relación con el hecho comunicacional. El proceso comunicacional está allí inmerso. Entonces las relaciones públicas ha aprovechado al máximo
esas inteligencias que genera de manera digital la computación, la ingeniería, y la ha amalgamado con el trabajo que día a día tenemos que hacer en las relaciones públicas. Entonces sí es posible vincular la ciencia, la tecnología, con una ciencia social donde netamente estamos trabajando con la comunicación. La inteligencia artificial abarca múltiples acciones o ámbitos de nuestra vida diaria. Sus funciones son incontables, sin lugar a dudas. Eso es, cada día son más. En nuestro hogar tenemos cualquier cantidad de elementos que trabajan en función o a base de inteligencia artificial. No obstante, puede esta ser clasificada de acuerdo a distintos modelos. Entre ellos voy a mencionar, por supuesto, los más comunes. Tenemos los sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas emulan el razonamiento humano a través, por supuesto, de comandos diseñados de manera lógica. En segundo lugar, vamos a mencionar a los sistemas que actúan como humanos. Estos son más mecánicos e intentan imitar movimientos humanos, los robots que tienen ciertas características humanoides. El tercer tipo de sistemas inteligentes es el que piensa racionalmente. Estos sistemas hacen uso del logicismo para estructurar sus programas. El cuarto sistema son los que actúan de manera racional, que están orientados a lograr objetivos, teniendo en cuenta el entorno. Son un poco más humanos, intentan imitar un poco sensaciones y emociones. Luego, por supuesto, tenemos los lenguajes de programación que han ido evolucionando con el tiempo y se han ido adaptando a nuevos códigos para dotar a los equipos, a las computadoras, de esa inteligencia artificial. Y finalmente, por supuesto, las aplicaciones y sistemas expertos, que son sistemas que simulan el proceso de razonamiento del hombre a través de la aplicación de conocimientos e inferencia de posibles respuestas. Es decir, estos sistemas ya se han ido adaptando a la realidad y han ido incorporando elementos lógicos y racionales para poder responder según lo que le rodea, según cómo sean las preguntas, cómo sea la interacción que existe entre el hombre y la máquina. Porque lo que busca precisamente la inteligencia artificial es romper esa brecha entre el hombre y la máquina, entre la práctica, en nuestro caso, de las relaciones públicas, del hecho comunicacional como tal, y las computadoras o los equipos computacionales. Entonces la inteligencia artificial, dentro de sus funciones, tiene precisamente el trabajar, el pensar o el accionar como el ser humano, como el individuo, por supuesto, a través de una serie de comandos lógicos que le va a permitir de una u otra forma ir adquiriendo ella como máquina el conocimiento o la experiencia para manejar diversas situaciones. Eso es básicamente lo que la inteligencia artificial nos estaría aportando a nosotros como ciencia social. El uso de la inteligencia artificial cada día se adentra más en las actividades cotidianas. Ya casi sería imposible imaginar en nuestro día a día el no utilizar, por ejemplo, Google Maps para poder ubicar una dirección con exactitud o encontrar vías menos transitadas y poder trasladarnos con menor tiempo. También, por ejemplo, el utilizar los asistentes virtuales de voz, donde con solo decir, por ejemplo, OK Google, se activa en nuestros celulares y nos permite hacer una búsqueda a través de nuestro internet móvil. Eso nos ayuda a nosotros, por supuesto, a facilitar nuestro día a día, nuestras actividades cotidianas. En las relaciones públicas, por supuesto, que también tiene una función importantísima,
ya que nos permite manejar una serie de actividades, ¿verdad? Por ejemplo, la función de la inteligencia artificial en el ejercicio relacionístico nos permite gestionar crisis. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar con anticipación qué cosas pueden suceder, porque monitorea las redes sociales, nos permite adelantarnos a las tendencias, porque hace el estudio de qué es lo que está manejándose a través de la comunicación en línea y nos lleva a nosotros a poder brindar o diseñar estrategias para dar respuesta a esas necesidades. También, por supuesto, nos permite generar listas que se basan en datos, esos listados de alguna actividad, de estos formularios de Google Form, que nos permite recoger información y tener allí ya una base de datos importantísima. También, por supuesto, estos bots que funcionan con nuestras páginas web, que nos permiten interactuar y recoger información y a partir de allí generar listas de correos electrónicos para luego estar compartiendo información a través de emails, aplicar el email marketing. Eso nos brinda una facilidad inmensa del manejo de información. También estos asistentes permiten la transcripción de audios y videos a textos, solo por la comprensión de voz. Todos esos elementos son bondades que las relaciones públicas aprovechan de la inteligencia artificial, ya que esto permite disminuir la cantidad de tiempo que dedicamos para la elaboración de alguna actividad. Esto, por supuesto, reduce la cantidad de horas que le dedicamos al desarrollo de actividades que anteriormente eran innegablemente hechas por el hombre. Hoy la máquina puede apoyarnos en el desarrollo de estas actividades. Y ojo, esto no va en detrimento del trabajo del relacionista, sino por el contrario, me permite aprovechar al máximo el tiempo para poder rendir más en aquellas actividades que requieren mayor atención. Estas actividades que son mecánicas, que son rutinarias, las podemos descargar a través de la inteligencia artificial, de la aplicación de algunas de estas herramientas que nos van a permitir mantener nuestra agenda al día, nos van a permitir revisar cuál es la tendencia del día para saber a qué hora vamos a publicar o con quién nos debemos comunicar. Nos va agilizando el trabajo. Entonces, lejos de pensar que la inteligencia artificial puede hacer que el trabajo del hombre desaparezca, por el contrario, existe siempre el trabajo humano, porque debemos recordar que la inteligencia artificial es ciencia, pero las relaciones públicas son arte, y para manejar o gestionar comunicación hace falta la creatividad. Y hasta el momento, la inteligencia artificial no es creativa. Toda la creatividad que puede tener la máquina se la aporta un hombre. Entonces, igual la programación de estos equipos depende de un hombre. Entonces, es fundamental esto. Con respecto a la aplicabilidad de la inteligencia artificial en las relaciones públicas, como ya he venido conversando, pues nos permite hacer más ágil nuestro trabajo. Por supuesto, este desarrollo de la inteligencia artificial en el campo de las relaciones públicas lo vamos a estar viendo específicamente en 4 aspectos. El primero de ellos es en el diseño o la planificación de campañas, ya que la automatización del manejo de la información, de los procesos, nos va a permitir dedicarle un poco más de tiempo a ese tipo de trabajo y tener información a la mano y poder difundir de mejor manera, con mucha más eficiencia. La ejecución de tareas menores es otro de los aspectos donde la inteligencia artificial nos brinda un respaldo, ya que la máquina se va a dedicar al análisis de algunos datos y en relaciones públicas vamos a generar los informes con menor tiempo, vamos a tener una información mucho más detallada en menor tiempo. Y por supuesto esa información va a ser precisa, dado que viene de fuentes confiables,
han sido revisadas y la inteligencia artificial la va a filtrar de muy buena forma y nos va a permitir, por supuesto, generar tendencias, manejar el storytelling de la mejor manera y eso nos va a llevar, por supuesto, a ofrecer un mejor resultado a las organizaciones. La inteligencia artificial, por ejemplo, estos bots que funcionan con nuestra página web nos va a permitir interactuar de mejor manera con el público, incluso en las horas donde el hombre no está trabajando. Pero tener ese bot allí nos permite vincular, que la persona sienta que está siendo atendido en ese momento, aun cuando sea medianoche, por ejemplo, poder estar recibiendo información, siendo atendido y por supuesto al día siguiente el relacionista o el experto en esa área va a dar respuestas a las personas ya teniendo toda la información debidamente filtrada. Entonces son muchas las bondades y la forma de aplicar la inteligencia artificial en el campo profesional de las relaciones públicas. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial produce a las relaciones públicas un invaluable aporte. Esto desde la perspectiva de generar acciones estratégicas más efectivas y oportunas, a partir, por supuesto, de una base de datos obtenida, clasificada y analizada a través de sistemas inteligentes, cuyos algoritmos, por supuesto, están diseñados para garantizar resultados de alto impacto, haciendo más efectivo el trabajo de las relaciones públicas, ya que orienta los pasos a seguir de forma que el público obtenga la respuesta que está necesitando y la empresa pueda brindar solución a esas necesidades. Y bien, de esta forma llego al final de mi participación, agradeciéndoles a todos por su atención y por supuesto poniendo a su disposición mis redes sociales. En todas me pueden conseguir como @luisperezp25. Antes de despedirme quiero compartir con ustedes esta frase que dice así: algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Entonces, en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Esto lo dice Ginni Rometty. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.